La primera vez que vi a ese hombre desnudo en mi salón fue un jueves, a las 5 de la tarde. Llevaba los pantalones a medio subir, las zapatillas de correr de mi marido, y sostenía un vaso de zumo como si estuviera en su casa. Ni se molestó en disimular. Me miró, sonrió, y dijo, «Hola, ¿tú debes de ser Laura?» Me quedé en silencio. Venía del trabajo porque había olvidado una carpeta urgente para una reunión. Nunca volvía a esa hora. Nunca entraba sin avisar. Y, por lo visto, nunca había pillado a alguien follándose a mi marido en nuestro sofá. Sí. Has leído bien. A mi marido. Se llamaba Sergio, tendría unos 25. Moreno, cuerpo de gimnasio, tatuajes en los brazos. Me lo dijo como quien pide una caña en la barra. Nos íbamos ya. Marcos está en la ducha. Me temblaban las manos. No por rabia. Por la calma con la que lo decía. Como si esto fuera parte de un acuerdo. Como si yo supiera. Y en parte, lo sabía. O mejor dicho, lo sospechaba. Marcos llevaba meses raro. Volvía más tarde, se encerraba en el baño con el pestillo echado, y no quería tocarme. Pero lo justificaba todo. El estrés. El trabajo. Que estaba cansado. Y yo hacía lo mismo que hacen muchas, mirar hacia otro lado. Pero no me esperaba esto. No así. No en nuestra casa, en nuestras cosas, en nuestra ropa. El sofá que él eligió, el cuadro que yo colgué, el suelo que fregué esa mañana. Ese sofá, ahora con una mancha fresca que me negué a mirar de cerca. Fui hasta la puerta del baño y la empujé. Estaba entreabierta. Y ahí estaba Marcos. De espaldas. Mojado. Desnudo. Silbando. Como si nada. «Te has vuelto loco», dije. Ni me miró. Solo dijo, «No es lo que parece». Y por primera vez en la vida, me reí. Me reí con una carcajada tan fuerte que asustó al perro del vecino. No era lo que parecía. No. Era mucho peor. Marcos había llevado a su amante a casa más de una vez. Y no solo eso. Había usado mi ropa interior. Había cocinado con mi delantal. Había mentido con una tranquilidad que solo tienen los que llevan años ensayando. Y ahí empezó todo. No con una pelea. No con una confesión. Empezó con una verdad brutal e inesperada. Mi marido no solo me engañaba. Me estaba usando como tapadera. Como escudo. Como fachada. Y lo peor de todo, yo no me marché. No ese día. Cuando Marcos salió del baño, lo hizo sin prisa, con la toalla colgando de la cintura, mojado, con la cara completamente normal, como si acabara de ducharse después de hacer deporte, como si no pasara nada extraño en la casa, como si no estuviera yo ahí mirándolo con la expresión de alguien que no sabe si romperle la cara o romper a llorar, pero no hice ninguna de las dos cosas, me quedé de pie, con el bolso colgando del hombro, la carpeta apretada contra el pecho, y la mirada fija en su cara. Esperando alguna señal, alguna explicación, algo que me indicara que todavía había un poco de respeto por mí en esa casa, pero lo único que hizo fue mirar hacia el pasillo, preguntar si Sergio se había ido ya, y luego girarse hacia mí con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. No me pidió perdón, no se justificó, solo me dijo que si podíamos hablar con tranquilidad, que no quería discutir, y que él podía explicarlo todo, como si estuviéramos hablando de una multa o de una factura. Equivocada, no de que había traído a su amante a mi casa, a mi salón, a nuestra cama. Me senté en la mesa de la cocina, esa donde solíamos cenar los domingos viendo alguna serie, donde tantas veces habíamos hablado de trabajo, de mis padres, de sus problemas con el jefe, y me quedé esperando que se vistiera, que hiciera algo que indicara un mínimo de vergüenza, pero no, volvió en calzoncillos, se sirvió un vaso de agua, y empezó a contarme que aquello no era algo nuevo, que no había pasado solo una vez, y que si me lo decía ahora era porque lo había pillado, y ya no tenía sentido seguir ocultándolo, y yo pensé en lo absurdo de su lógica, porque no es que me lo estuviera confesando por arrepentimiento, era simplemente porque lo había casado, si no, seguiría como si nada, como siempre. Me dijo que llevaba 2 años viendo a Sergio, que lo había conocido en una cafetería del centro donde él solía parar después de salir del estudio, que al principio fue solo una charla, luego unas cañas, y luego un polvo en un hotel barato, que no había planeado nada, que simplemente pasó, y que a él le sorprendió, pero le gustó,
y que no pudo evitar repetir, y que poco a poco se convirtió en algo más estable, algo más frecuente, incluso más importante, y ahí fue cuando empecé a perder el control de lo que sentía, porque no solo era una traición física, no era solo una infidelidad de una noche, estaba hablándome de una relación paralela que había durado 2 años, mientras yo seguía aquí, creyendo que el único problema entre nosotros era el cansancio, el trabajo, la rutina, mientras yo le preguntaba si necesitaba ayuda, si quería hablar, si quería hacer terapia, mientras yo intentaba salvar algo que para él ya estaba roto desde hacía mucho. Le pregunté si me quería, no porque necesitara escuchar que sí, sino porque quería ver si tenía la decencia de reconocer que no, y lo que dijo me hizo sentir todavía peor, porque me dijo que sí, que me quería mucho, que yo era su familia, su compañera, que conmigo tenía una vida estable y segura, pero que con Sergio tenía otra cosa, algo diferente, que no sabía cómo explicarlo, pero que lo necesitaba, y entonces me di cuenta de que había estado viviendo una mentira en la que yo era solo la parte útil, la cómoda, la que resolvía las cosas del banco, las compras, la limpieza, la agenda de los médicos, la que organizaba las vacaciones, las cenas con sus padres, la que ponía orden mientras él se dedicaba a vivir su otra vida sin tener que renunciar a nada, ni a mí, ni al piso, ni al coche, ni al sueldo compartido, ni a las cenas en Navidad, porque yo le cubría todo eso sin saberlo. Y en ese momento, mientras él me hablaba con esa naturalidad que me estaba matando por dentro, me di cuenta de que no estaba enfadado porque lo hubiera descubierto. Estaba molesto porque había perdido el control de la situación, porque ahora ya no podía decidir él cuándo contarme las cosas, ni cómo, ni si me lo contaba o no, ahora ya estaba todo sobre la mesa, y lo peor es que él todavía creía que podía arreglarlo, que podríamos hablarlo, hacer terapia, darnos un tiempo, como si esto fuera una crisis más, como si no hubiera cruzado una línea que no se puede volver a desdibujar, como si yo fuera a olvidarme de la imagen de ese chico medio desnudo en mi salón, usando mis vasos, sentado en mi sofá, metiéndose con toda tranquilidad en el baño que yo limpié el domingo pasado. Le pregunté si había traído a Sergio a casa más veces, y me dijo que sí, que algunas tardes, cuando yo estaba trabajando, o cuando me iba al dentista, o cuando salía con mis amigas, que incluso había dormido alguna vez, que nunca se quedaban mucho, que lo hacían rápido y luego se iban a tomar algo por ahí, y yo me vi a mí misma organizando planes inocentes para salir de casa mientras ellos aprovechaban para usar mi cama, mis sábanas, mis platos, y no me reconocí, me vi como una idiota, como una mujer que no supo ver nada, que se tragó cada excusa, cada estoy cansado, cada hoy no me apetece, cada mirada al móvil mientras hablábamos de cualquier cosa. Entonces le dije que se fuera, no grité, no lloré, no hice un escándalo, solo le dije que se vistiera y se fuera de la casa, que necesitaba estar sola, y ahí sí que vi en su cara un poco de miedo, un poco de duda, porque creo que por primera vez entendió que lo había perdido, no porque yo me fuera a divorciar ese mismo día, ni porque fuera a tirarle sus cosas por la ventana, sino porque ya no había nada que hablar, porque yo ya no le creía nada, porque lo que había roto no era solo la confianza. Era la imagen completa de lo que yo pensaba que era nuestra vida, y cuando él cerró la puerta detrás de él, y me quedé sola en el piso, me di cuenta de que no sabía si quería que volviera o no, pero lo que sí sabía era que ya no podía mirarlo como antes, ni como marido, ni como persona. Y eso, en el fondo, fue lo que más me dolió. A la mañana siguiente, Marcos volvió a casa como si no hubiese pasado nada, entró con su llave, dejó el portátil en la mesa del recibidor y preguntó si quería un café, como si el día anterior no me hubiese confesado que llevaba 2 años acostándose con otro hombre en nuestra cama, y me costó varios segundos entender que estaba hablando en serio, que realmente pensaba que podíamos continuar con esta absurda normalidad, que después de lo que pasó yo iba a sentarme en la cocina a tomar un café con él y hablar del tráfico o del trabajo como si fuéramos compañeros de piso que han tenido un malentendido. No me levanté del sofá ni le contesté, solo lo miré y le pregunté si él de verdad creía que podía entrar en casa y comportarse como si todo esto no hubiera pasado, y él, sin alterarse, me dijo que no pretendía hacer como si nada, que solo pensaba que quizá podríamos hablar con calma, sin gritos, sin reproches, porque él seguía creyendo que lo nuestro tenía arreglo, y ahí fue cuando me levanté, no porque quisiera gritarle, sino porque si seguía sentada iba a estamparle el mando del televisor en la cara, y le dije que me explicara de verdad qué pretendía, que me hablara sin rodeos, sin frases hechas, sin intentar suavizar lo que era una traición de mierda, que me dijera claramente qué esperaba de mí, y él me miró un momento, suspiró y dijo que quería que lo intentáramos de nuevo, que hiciéramos terapia de pareja, que nos diéramos una oportunidad, que él estaba dispuesto a cortar con Sergio, y esa fue la primera vez que vi un cambio en su cara, porque por primera vez dudó de lo que estaba diciendo, y lo noté, vi cómo tragaba saliva,
cómo apartaba la mirada, y cómo usaba el verbo cortar sin ninguna fuerza, como si supiera que no iba a hacerlo. Le pregunté si todavía estaba enamorado de él, y no me respondió. Me dijo que eso no era tan simple, que no era una cuestión de amor romántico, que eran cosas distintas. Y le grité que no me hablara como si esto fuera un debate sobre relaciones modernas, que no me tomara por idiota, que si seguía mintiéndome iba a arrepentirse, y ahí sí se alteró, dijo que no me estaba mintiendo, que él también estaba confundido, que no sabía cómo había llegado hasta ese punto, que no era fácil para él tampoco. Y le dije que dejara de ponerse en el centro del drama, que el que había traído a un amante a mi casa había sido él, que el que había roto todo esto era él, que el que había decidido hacer su vida paralela sin decirme nada había sido él, que si ahora estaba confundido, era su problema, no el mío, y entonces él subió el tono también, me acusó de ser fría, de haberme distanciado, de no haber querido ver que llevábamos años mal, de que yo también había abandonado la relación, y me eché a reír, no porque me hiciera gracia, sino porque me pareció tan miserable que intentara culparme a mí de lo que él había hecho, que no pude contener la risa, y le dije que si estaba intentando justificarse con eso, iba a necesitar algo más creativo. Marco se quedó callado unos segundos, miró hacia la ventana, y luego volvió a decir que no quería perderme, que yo era su casa, su familia, y que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para arreglarlo, incluso dejar a Sergio, y me repitió eso último, lo dijo despacio, como si esperara que yo le creyera, pero esta vez ya no dudó, esta vez lo dijo como quien quiere que le den crédito, y yo lo miré y le pregunté si lo había visto desde ayer, si habían hablado, si se habían acostado, y él me dijo que no, que desde que se fue no sabía nada de él, que lo había bloqueado de todo, y ahí me acerqué y le pedí el móvil, no como una escena de celos, sino como una prueba real de que decía la verdad, y entonces me dijo que no iba a enseñármelo, que no por nada raro, sino por respeto, por límites, y ahí supe que mentía, porque alguien que quiere recuperar a su mujer no pone límites en ese punto, y le dije que no me hiciera perder más el tiempo, que si no tenía nada que esconder me enseñara el puto móvil, y él dijo que no era sano eso, que no íbamos a arreglar nada revisando conversaciones, que necesitábamos mirar hacia adelante, y le contesté que era muy fácil decir eso cuando el que ocultaba cosas era él, y que si creía que yo iba a quedarme en casa esperando mientras él seguía jugando a ser víctima y juez, estaba muy equivocado. La discusión duró casi una hora, con pausas incómodas, silencios donde él se paseaba por el salón intentando calmarse, y yo lo observaba con una mezcla de rabia y asco, no porque me repugnara como hombre, sino porque había aprendido a manipular tan bien la conversación que por momentos me hacía dudar de mí misma, y en uno de esos silencios le pregunté si me había sido infiel con alguien más, no porque quisiera saberlo, sino porque ya no confiaba en absolutamente nada de lo que salía de su boca. Y entonces dijo que no, que solo había sido Sergio, pero tardó demasiado en decirlo, y eso me bastó para saber que estaba ocultando algo más, no sé si fueron otras personas, o si fue que la relación con Sergio era mucho más profunda de lo que me contaba, pero entendí que ya nunca iba a saber la verdad completa, porque él no me la iba a dar, porque ya se había acostumbrado a mentirme en todo, incluso en los detalles más pequeños. Antes de irse, me pidió un abrazo, no sé si por costumbre, por culpa, o porque de verdad sentía algo, y le dije que no podía tocarlo, que necesitaba distancia, que se fuera de la casa, que recogiera sus cosas otro día, que yo me iba a quedar allí y que no quería verlo una temporada, y entonces me dijo que si me iba a quedar en casa tenía que entender que no podía echarlo legalmente, que el piso era de los dos, que necesitábamos hablar con abogados, y ahí le dije que por supuesto, que habláramos con todos los abogados que hiciera falta, que si quería guerra la iba a tener, pero que lo que no iba a permitir era que siguiera entrando como si no hubiera pasado nada, como si yo fuera la loca que tenía que calmarse, y él dijo que no quería guerra, que no quería hacer daño, y se fue. Cuando cerró la puerta, me senté otra vez en el sofá, miré el reloj, eran las 11:15, y me di cuenta de que todavía quedaba mucho por pasar, que esa conversación no había sido el final, ni mucho menos, era solo el principio, porque ahora venía lo peor, lo que yo iba a hacer con toda esa rabia que se me estaba acumulando dentro, porque aunque no lo sabía con claridad, ya había empezado a pensar en venganza. Y no iba a quedarme quieta. Marcos no tardó ni 3 días en mover ficha, porque aunque yo estaba todavía procesando todo lo que había pasado y tratando de no romperme por dentro cada vez que miraba cualquier objeto de la casa, él ya había decidido que no iba a quedarse quieto esperando a que yo tomara decisiones, y lo supe la tarde en que me llamó la directora de la asesoría donde trabajo para decirme que había recibido un correo extraño, con capturas de conversaciones privadas, con fechas, con nombres, con detalles de mí. Vida que solo Marcos conocía, y que quería verme al día siguiente a primera hora para hablar de un tema delicado,
y no hizo falta que me dijera nada más porque supe al instante que Marcos había decidido usar la única cosa que siempre me ha dado miedo perder, que es mi trabajo, porque ahí no solo me gano la vida, ahí tengo mi reputación, mis años de esfuerzo, mis clientes, y él lo sabía mejor que nadie porque durante años me había visto llegar agotada, estresada, frustrada, y aún así seguir adelante, y ahora lo estaba usando contra mí como si fuera un arma más. No me llamó para avisar, no me escribió para decirme lo que iba a hacer, simplemente lo hizo, y cuando esa noche le llamé con una mezcla de rabia y pánico en la voz, él me contestó como si nada, como si estuviera hablando de cualquier otra cosa, y me dijo que no entendía por qué estaba tan nerviosa, que él solo había contado la verdad, que si yo había hecho algo de lo que avergonzarme era cosa mía, y ahí le grité que estaba jugando sucio, que sabía perfectamente que no había hecho nada ilegal, que no había engañado a nadie, que no había robado nada, que lo único que había hecho era confiar en él, y él me respondió que la confianza se había roto por las dos partes, que yo llevaba años siendo distante, fría, que lo había empujado a buscar fuera lo que no tenía en casa, y que ahora tenía que aceptar las consecuencias, porque él también había sufrido, y yo pensé que era increíble cómo alguien podía darle la vuelta a una historia de esa manera, hasta el punto de colocarse como víctima, mientras yo me defendía de algo que no había provocado. A la mañana siguiente fui a la oficina con un nudo en el estómago que no me dejaba ni respirar bien, me senté frente a la directora y al responsable de recursos humanos, y me enseñaron las capturas que Marcos había enviado, conversaciones privadas entre él y yo, mensajes sacados de contexto, frases que parecían demostrar que yo estaba involucrada en cosas poco profesionales, cuando en realidad eran discusiones de pareja, tonterías, comentarios que nunca debieron salir de ese ámbito, y tuve que explicarlo todo como si estuviera siendo juzgada por un tribunal, con la diferencia de que ahí no había abogados, solo dos personas que decidían si yo seguía trabajando allí o no, y salí de esa reunión temblando, con la sensación de que en cualquier momento podían echarme a la calle, no por algo que hubiera hecho en el trabajo, sino porque mi marido había decidido vengarse de mí atacando lo que más me importaba. Ese mismo día, Marcos hizo otra cosa, porque al parecer una sola no le parecía suficiente, llamó a mis padres, y no para explicarles que nos estábamos separando, sino para contarles su versión, una versión en la que él era el marido que había intentado arreglar las cosas, el hombre que había cometido errores, sí, pero que estaba dispuesto a cambiar, y yo era la mujer fría, distante, que lo había humillado, que lo había echado de casa, y que ahora estaba haciendo todo lo posible por destruirlo. Y mi madre me llamó llorando para preguntarme por qué le estaba haciendo eso a Marcos, por qué no podía darle otra oportunidad, por qué estaba siendo tan dura, y ahí me di cuenta de que él no solo quería hacerme daño, quería dejarme sola, quería que yo quedara como la mala, la que rompe la familia, la que no perdona, la que no sabe valorar lo que tiene. Cuando le pedí que parara, cuando le dije que aquello ya no tenía nada que ver con arreglar una relación, sino con hacer daño, me respondió que yo había empezado todo esto cuando decidí echarlo de casa, que él solo estaba defendiendo lo suyo, y que si yo quería guerra, la iba a tener, y lo dijo con una calma que me dio miedo, porque ya no sonaba a alguien herido, sonaba a alguien que había decidido que iba a arrasar con todo lo que hiciera falta para no perder el control. Lo peor vino una semana después, cuando me llegó una notificación del banco diciéndome que Marcos había retirado una cantidad importante de la cuenta común, una cantidad que no era ilegal, porque el dinero era de los dos, pero que él sabía que me dejaba en una situación complicada, porque yo tenía que pagar el alquiler, los gastos, mis cosas, y de repente una parte de mis ahorros ya no estaba. Y cuando le llamé para preguntarle qué demonios había hecho, me dijo que estaba asegurándose de que yo no pudiera dejarlo en la calle, que él también tenía derecho a protegerse, y me sentí como si estuviera hablando con alguien que ya no conocía, alguien que había pasado de ser el hombre con el que había compartido una vida a convertirse en alguien dispuesto a arruinarme sin ningún remordimiento. Empecé a tener problemas para dormir, para concentrarme en el trabajo, para hablar con mis amigos sin romperme, porque todo estaba contaminado por lo que Marcos estaba haciendo, por la sensación de que en cualquier momento podía salir otro ataque, otra humillación, otra jugada sucia, y lo peor era que él parecía disfrutarlo, porque cada vez que hablábamos había una especie de satisfacción en su voz, como si por fin tuviera una forma de castigarme por haberle quitado la comodidad de su doble vida, y eso me hizo entender que ya no se trataba de una relación rota, se trataba de poder, de quien controlaba la narrativa, el dinero, la imagen, y Marcos no estaba dispuesto a perder ninguna de esas cosas sin luchar. Una noche, después de recibir otro mensaje de mi madre pidiéndome que pensara en lo que estaba haciendo, que Marcos estaba muy mal, que se sentía destrozado, me senté en el suelo del salón y me puse a llorar, no porque lo echara de menos, sino porque me sentía atrapada en una historia que él estaba escribiendo por mí, donde yo siempre quedaba como la villana,
y él como el hombre que había sido empujado a hacer lo que hizo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que si no hacía algo, si no reaccionaba, si no tomaba el control de alguna forma, iba a perder mucho más que un matrimonio, iba a perder mi trabajo, mi familia, mi estabilidad, mi versión de mí misma. Al día siguiente llamé a un abogado, no para iniciar el divorcio, porque eso ya era inevitable, sino para protegerme de Marcos, para saber hasta dónde podía llegar, qué podía hacer legalmente, qué no, cómo podía defenderme de alguien que estaba usando información privada para hacerme daño, y cuando le conté todo, desde las capturas hasta el dinero retirado, desde las llamadas a mis padres hasta el correo a mi empresa, el abogado me miró con una expresión que no olvidaré, una mezcla de preocupación y claridad, y me dijo que lo que Marcos estaba haciendo no era solo una venganza emocional, que había cruzado líneas legales, que estaba entrando en un terreno donde podía hacerse mucho daño a sí mismo si yo decidía ir a por él, y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí algo parecido a control, porque entendí que aunque Marcos había intentado destrozarme, no tenía todo el poder que creía tener. Esa noche le escribí un mensaje largo, sin insultos, sin gritos, solo diciéndole que sabía lo que estaba haciendo, que tenía pruebas, que estaba hablando con abogados, y que si no paraba, si no dejaba de usar mi vida contra mí, iba a responder de una manera que a ninguno de los dos le iba a gustar, y él no respondió, pero al día siguiente dejó de enviar correos a mi empresa, dejó de llamar a mis padres, y no volvió a tocar la cuenta común, y su silencio me dijo más que cualquier amenaza, porque entendí que aunque me había querido aplastar, también sabía cuando había ido demasiado lejos. Pero el daño ya estaba hecho. Y yo ya no era la misma mujer que había encontrado a su marido en la ducha con otro hombre. Ahora era alguien que había aprendido que el amor, cuando se rompe, puede convertirse en algo mucho más feo, y que la persona que más te conoce es también la que mejor sabe cómo destruirte. Volvimos a hablar cara a cara un martes por la tarde, después de casi 2 semanas sin vernos ni comunicarnos más allá de los mínimos necesarios por cuestiones legales, y fue él quien pidió el encuentro. Me escribió un mensaje en el que decía que necesitaba cerrar las cosas en persona, que no quería más frentes abiertos, que no estaba buscando pelea, y aunque no me fiaba ni un poco, accedí, más por necesidad de mirar a los ojos a alguien que había estado tan cerca de mí y ahora parecía una sombra que por otra cosa, así que quedamos en una cafetería del centro, un sitio neutro, sin historia para nosotros, donde no pudiera intentar usar recuerdos o espacios compartidos como forma de manipulación emocional, y cuando llegó, me sorprendió el aspecto que tenía, más delgado, con ojeras, y con esa manera de moverse que tienen los que no duermen bien, pero no sentí lástima, solo una distancia enorme, como si fuera otra persona, alguien que simplemente compartía algunos rasgos físicos con el hombre que había sido mi pareja durante más de 10 años. Se sentó enfrente, pidió un café solo y me miró como si no supiera por dónde empezar, y yo no le dije nada, solo esperé, porque no era yo quien tenía que justificar nada, y cuando por fin habló, dijo que había estado pensando mucho, que había sido un cobarde, que había reaccionado con rabia, con miedo, con impulsos, que se había dejado llevar por la necesidad de controlar algo cuando todo se le había ido de las manos, y que ahora lo veía todo con más claridad, no porque se hubiera iluminado de repente, sino porque se había dado cuenta de que había perdido todo lo que realmente le importaba, y que no era Sergio, ni ninguna otra persona, sino yo, y la vida que tenía conmigo, y el respeto que había entre nosotros antes de que todo se rompiera. Yo no dije nada al principio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque quería escuchar hasta dónde llegaba su capacidad de arrepentimiento, y cuando terminó su monólogo, le pregunté si realmente creía que con eso bastaba, si de verdad pensaba que después de todo lo que había hecho, unas palabras, un par de frases bien formuladas, podían borrar los correos, los chantajes emocionales, la humillación pública, y él dijo que no esperaba que lo perdonara, que ni siquiera sabía si él mismo podía perdonarse, pero que necesitaba al menos decirme que había entendido todo lo que había hecho mal, y que no lo había hecho por odio, sino por desesperación, y en ese momento me sentí cansada, no enfadada, no triste, simplemente agotada, porque llevábamos demasiado tiempo arrastrando cosas que no tenían solución, y porque ya no tenía sentido seguir dándole vueltas a algo que se había roto por completo. Le dije que no me interesaban sus disculpas, que no las necesitaba, que lo único que me importaba en ese punto era que firmáramos el acuerdo de separación sin más complicaciones, que él dejara de intentar manejar la narrativa, de presentarse como víctima, que aceptara las consecuencias de lo que había hecho y que desapareciera de mi vida en cuanto se cerrara todo legalmente, y él bajó la mirada, dijo que lo entendía, que no iba a pelear más, que iba a firmar todo lo que hiciera falta sin poner trabas, y que después de eso no me volvería a molestar, y aunque no le creí del todo,
Sentí que por fin empezaba a aceptar que no tenía ya ningún lugar en mi vida, ni como pareja, ni como interlocutor, ni como referencia emocional. Después de esa conversación, todo fue más rápido, los papeles se firmaron en menos de una semana, él se quedó con una cuenta pequeña, renunció al piso, me dejó a mí el coche y la parte de los ahorros que aún quedaba. Y por primera vez actuó como alguien que asumía las consecuencias de sus actos sin intentar negociar términos emocionales, y aunque esa actitud tardía no compensaba nada, al menos permitía cerrar las cosas sin más desgaste, y eso era lo único que me interesaba ya, cerrar, pasar página, sacar sus cosas del armario, borrar su número, dejar de responder a la gente que me preguntaba por él. Porque si algo había aprendido en todo ese proceso era que cuando alguien está dispuesto a destrozarte para no sentirse derrotado, ya no hay retorno posible. Una noche, cuando ya todo estaba prácticamente resuelto, me llamó desde un número desconocido, respondí sin pensar porque esperaba una llamada de trabajo, y al oír su voz me dio un vuelco el estómago, no porque quisiera volver con él, sino porque me asustó la idea de que aún pudiera intentar abrir algo que yo estaba cerrando con tanto esfuerzo. Pero solo dijo que necesitaba contarme algo antes de que todo se acabara del todo, que no era para pedirme nada, que no era un intento de recuperar nada. Solo una confesión que creía que debía hacer antes de desaparecer, y aunque no tenía ningún interés en escuchar más de lo necesario, le dije que hablara, que dijera lo que tuviera que decir y que luego no volviera a llamarme nunca más. Me contó que Sergio no había sido el único, que durante un tiempo, antes incluso de conocerlo, ya había tenido encuentros esporádicos con otros hombres, que nunca lo vivió como una traición porque en su cabeza la relación con Sergio fue diferente, que con los otros era solo sexo, que lo hacía cuando se sentía frustrado, perdido, y que siempre volvía a casa sintiéndose vacío, y que conmigo nunca había querido renunciar a esa vida estable, porque le daba seguridad, pero que al mismo tiempo no sabía cómo gestionar lo que le pasaba por dentro, y lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, no porque me importara lo que decía, sino porque era la última pieza del puzzle, la confirmación de que yo no había fallado, de que no era culpa mía, de que no había nada que yo pudiera haber hecho para evitar lo que pasó, porque su problema venía de mucho antes de que empezáramos, y cuando terminó, le dije que agradecía que me lo dijera, pero que ya no cambiaba nada, que me daba igual si eran 1, 3 o 20, que ya no quería ni saber ni entender más, que lo único que quería era que desapareciera de mi vida de una vez, y colgué. Esa fue la última vez que hablamos, no porque haya bloqueado todos los canales, sino porque entendí que a veces lo mejor que se puede hacer con alguien que te ha hecho daño es dejar de prestarle atención, dejar de buscar explicaciones, cerrar el capítulo sin más, y desde entonces me dediqué a reconstruir mi vida en silencio, sin anunciarlo, sin subir fotos felices a ninguna parte, sin contarle a nadie detalles que no merecía conocer, solo haciendo lo que tenía que hacer cada día, volver a encontrarme conmigo misma sin el peso de una relación en la que había dejado de existir mucho antes de que se rompiera. Los primeros días después de firmar todo fueron raros, no sabría describirlo de otra forma, porque no era exactamente alivio lo que sentía, pero tampoco tristeza, y me pasaba las mañanas trabajando como siempre, pero con una sensación constante de estar fuera de lugar, como si estuviera en una casa ajena, como si mi vida entera hubiera sido empujada a una realidad nueva sin permiso, sin transición, y aunque al principio no lo compartí con nadie, empecé a notar que mi cuerpo estaba más tenso de lo normal, me costaba dormir, tenía la mandíbula apretada al despertar y una presión constante en el pecho que no terminaba de irse, y cuando mis amigas me preguntaban cómo estaba, respondía con frases automáticas, las típicas, estoy bien, estoy tranquila, estoy centrada en mí, pero era mentira, no porque quisiera mentirles, sino porque yo misma no sabía cómo estaba, ni en qué parte de todo ese desastre me encontraba emocionalmente. Un sábado por la tarde fui a casa de mi hermana, ella ya sabía todo, había estado a mi lado en los momentos más complicados del proceso, y fue la única que no intentó justificar a Marcos, ni pedirme que pensara en la historia que habíamos construido, simplemente me escuchó, me ofreció su casa, me ayudó con el papeleo, y me dejó llorar cuando necesitaba hacerlo sin interrumpirme con frases de consuelo, y ese día, mientras tomábamos café en su cocina, me preguntó si creía que algún día iba a perdonar a Marcos, no para volver con él, sino para liberarme de esa parte de mí que seguía atada a todo lo que pasó, y le dije que no lo sabía, que no me sentía lista ni para odiarlo ni para perdonarlo, que lo único que quería era que desapareciera de mis pensamientos, que dejara de ser una figura que ocupaba espacio en mi cabeza incluso en los momentos más simples, como cuando cocinaba, o cuando doblaba ropa, o cuando me lavaba los dientes. Esa misma noche, al volver a casa, me quedé en el salón con las luces apagadas, sentada en el sofá, y me puse a repasar mentalmente todo lo que había pasado en el último mes,
desde el día que lo descubrí en casa con ese chico hasta el momento en que colgamos por última vez, y pensé en todas las formas en que había reaccionado, en las cosas que había hecho bien, en las que había hecho por impulso, en los silencios que había guardado, en las veces que había aguantado por no dar lástima, por no parecer débil, por mantener una imagen de fuerza que no siempre era real, y me di cuenta de que estaba cansada de fingir que estaba bien, de fingir que lo tenía todo controlado, de ser la mujer que puede con todo, porque sí, lo había soportado, lo había enfrentado, había tomado decisiones y había defendido mi espacio, pero eso no significaba que no estuviera rota por dentro en algunos momentos, que no tuviera miedo de lo que vendría después, que no sintiera un vacío difícil de explicar. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba tiempo postergando. Entré en la carpeta del ordenador donde guardaba las fotos de los últimos años, y empecé a borrar, no en un acto impulsivo ni simbólico, simplemente eliminé lo que ya no quería volver a ver, imágenes de viajes, cumpleaños, cenas familiares, selfies en el sofá, fotos en la playa donde fingíamos ser una pareja feliz, y fue raro, porque al principio me temblaban las manos, pero a medida que avanzaba sentí que estaba haciendo algo necesario, como quien limpia un cajón lleno de cosas inútiles, no para olvidar, sino para dejar espacio, para no seguir conviviendo con una historia que ya no me pertenecía, y cuando terminé, cerré el portátil sin ninguna emoción concreta, sin lágrimas, sin rabia, solo con una calma nueva que no esperaba. Un par de semanas después, Marcos me envió un correo, no lo bloqueé en todas partes porque legalmente aún quedaban pequeños flecos por cerrar, pero ese mensaje no tenía nada que ver con lo económico, era una especie de reflexión final, como si él necesitara dejar una última huella, y me dijo que esperaba que algún día pudiera recordar lo bueno, que más allá de todo lo que había hecho mal, los años que compartimos también tuvieron cosas buenas, que lamentaba profundamente haber destruido todo de esa manera, que sabía que ya no tenía derecho a pedirme nada, pero que le gustaría pensar que en algún momento, en algún futuro, si nuestros caminos se cruzaban por casualidad, pudiera saludarme sin que yo le diera la espalda, y no le respondí, no porque quisiera castigarlo, sino porque no tenía sentido seguir alargando algo que para mí ya estaba completamente cerrado. Con el tiempo, los días empezaron a parecerse menos entre sí, ya no me despertaba pensando en lo que había pasado, ya no me sorprendía pensando en lo que habría hecho distinto, y empecé a reconstruir mi rutina, poco a poco, sin grandes gestos, sin promesas, solo haciendo lo que tenía que hacer, levantándome, trabajando, yendo al gimnasio, cenando con amigas, viendo películas en silencio, sin nadie al lado comentando escenas. Y aunque al principio esa soledad era dura, empecé a sentir que era una libertad nueva, una forma distinta de estar conmigo misma, sin tener que negociar todo, sin tener que justificar mis emociones, sin tener que adaptarme a otra persona constantemente. Un día, saliendo del supermercado, me crucé con Sergio, fue rápido, inesperado, él iba con alguien, no sé si pareja o amigo, pero me vio, me saludó con un gesto de cabeza, y siguió caminando, y yo me quedé parada unos segundos, sin saber si debía sentir algo, pero no sentí nada, ni odio, ni incomodidad, solo una ligera incomodidad física, como cuando ves a alguien que formó parte de una etapa desagradable de tu vida pero ya no tiene ningún poder sobre ti, y al llegar a casa ni siquiera lo pensé. Más, no lo comenté con nadie, no lo anoté en ningún lado, solo seguí con mi día, como si fuera un recuerdo borroso que pasó frente a mí sin importancia. A veces la gente me pregunta si volvería a tener una relación, y no sé qué responder, no porque haya perdido la fe en el amor, sino porque ahora estoy aprendiendo a estar sola de verdad, sin buscar que alguien complete nada, sin esperar que otra persona me devuelva la estabilidad que me arrebataron, y es un proceso lento, pero necesario, porque después de haber vivido una mentira durante tanto tiempo, necesito reconstruir la confianza en mí misma antes de volver a confiar en otra persona, y, aunque eso suene frío o distante, es lo más honesto que puedo decir. He aprendido que nadie tiene la obligación de quedarse cuando todo se complica, pero tampoco tiene el derecho de destruir a quien deja atrás, y eso es algo que Marcos nunca entendió, porque confundió su dolor con una licencia para dañar, para manipular, para convertir su culpa en castigo ajeno, y yo no voy a repetir ese ciclo con nadie más, porque ya no me interesa vengarme, ni demostrar nada, ni recuperar nada, solo quiero vivir en paz, con mis errores y mis decisiones, sabiendo que hice lo que pude, que enfrenté lo que me tocó, y que salí entera, aunque por dentro tuviera que reconstruirme desde cero.